Nueva York, siglo XIX. Un niño analfabeto, hijo de un humilde granjero, se sentaba cerca del puerto mirando con gran expectación a los barcos que pasaban. Pero ese niño no sabía que en unas décadas más tarde dominaría el transporte de una nación, forjando así el primer imperio millonario de América. Esta es la historia de Cornelius Vanderbilt y de cómo el oro devora a sus propios creadores. Ansioso por tener un bote, Cornelius Vanderbilt haría lo posible por lograrlo. Para eso realizó un riesgo de pedir prestado $100, que serían unos $2.800 para el 2024. Con esos $100 compraría un bote. Durante un año, Vanderbilt trabajó sin cesar haciendo cargas. Pesaba durante 18 horas a los días, así sea bajo la lluvia o el sol. Su duro trabajo logró que este joven lograra ganar durante todo ese año alrededor de $28.000, pagando así el bote y quedándose con gran capital, suficiente para no depender de nadie ni tener que tener condiciones por nadie, ya que esa sería la última vez que alguien le dictaría condiciones. Para el año 1820, los capitanes del puerto cobraban $1 por viaje a Manhattan. Vanderbilt bajó el precio a 25 centavos. Los veteranos lo llamaron suicida, pero él sabía algo que ellos no. Cuando sus competidores igualaron sus 25 centavos, él bajó a 10. Ofreció café caliente gratis. Luego a 5 centavos, haciendo que la competencia estuviera por debajo de él. Los enemigos financieros de Vanderbilt pensaron que si le daba un buen dinero a Cornelio, entonces este se iría. Entonces le ofrecieron $100.000, que hoy en día sería unos $2.8 millones. Vanderbilt resultó ser muy astuto. El joven marinero aceptó ese dinero, y con esa plata agarraría sus barcos y lo mejoraría y no trabajó por la ruta donde trabajaba. Pero empezó a trabajar por las otras rutas, menos la primera, haciendo así que sus competidores cayeran en crisis económicas en las otras rutas, y como resultado quebraron porque no podían sobrevivir solo con una ruta. Este plan tan brillante de Cornelio le dejó un monopolio que lo convertiría en el rey de los mares de Nueva York. Cornelius Vanderbilt era mucho más que un hombre astuto. Era un gigante de los negocios, decidido a dominar no solo los mares de Estados Unidos, sino toda América. En 1849, la fiebre del oro llevó a 300.000 hombres a California. El viaje por tierra mataba a 1 de cada 5. La ruta por mar, rodeando Sudamérica, duraba 8 meses, hasta que Vanderbilt encontró una solución. Viajó a Nicaragua, donde un gobierno en bancarrota aceptó su oferta. Por solo $10.000 al año, sobornó a funcionarios corruptos para obtener permisos exclusivos. Con esos documentos, Vanderbilt construyó caminos, muelles y hoteles en medio de la jungla. Así creó una ruta que redujo el viaje de 8 meses a solo 35 días. Su idea fue un éxito. Los pasajeros ahorraban tiempo y dinero, pagando un 75% menos. Vanderbilt ganaba $1 millón al mes, equivalente a 35 millones hoy. Pero el éxito atrajo la traición. Sus socios usaron documentos falsos para robarle la empresa. Vanderbilt no se rindió. Quemó sus muelles y propiedades en Nicaragua, dejando a sus enemigos sin nada. En 1855, después de 45 años dominando los mares, Vanderbilt escuchó un nuevo sonido: el rugido de los trenes. «Los barcos son el pasado», le dijo a su hijo Billy. «El futuro está sobre rieles». Compró en secreto acciones del Harlem Railroad hasta controlar el 51%. Cuando los otros accionistas intentaron detenerlo, Vanderbilt usó su influencia. Hizo que el alcalde de Nueva York anunciara una línea competidora. Las acciones cayeron un 90% y él las compró por casi nada. En 1863, los poderosos Rothschild financiaron un ferrocarril rival para hundirlo.
Vanderbilt contraatacó. Bajó los precios de $3 a 1, luego a 50 centavos y finalmente a solo 10 centavos. Pagó el doble a sus trabajadores para sabotear a la competencia. Para 1864, controlaba el 60% del transporte en el noreste. Sus trenes movían carbón, carne, soldados y cada carga pagaba peaje. En 1870, Vanderbilt era el hombre más rico del país. Su fortuna era de $100 millones, el 1% de toda la economía de Estados Unidos. Pero el dinero no le dio paz. Veía fantasmas. Su hijo George, muerto en la guerra. Los obreros que murieron en sus proyectos. Los rivales que arruinó.